¿Qué es la ventilación? Se dice aquí, es el proceso de coger el oxígeno del aire regular. ¿Cómo llega? A través de varios mecanismos, fundamentalmente de dos. Uno, por una gradiente de presión. Por una gradiente de presión. ¿Cuánto es la presión atmosférica? Una atmósfera de presión a nivel del mar, ¿a cuánto equivale? A 760 milímetros de mercurio, según había dicho. Por lo tanto, tiene una presión positiva. El tórax humano. Les dije que el cuerpo humano tiene tres cavidades: craneal, torácica y abdominal. ¿Se acuerdan? Pi y latina. Continente y contenido. Este es un continente. La presión torácica normalmente, chicos, es negativa. Si la presión del tórax es negativa y la presión del aire es positiva, ¿qué dice la propiedad general de los gases? Para todo materia. Dice, cuando las moléculas de una sustancia se cohesionan, se ligan fuertemente, la materia tiene el aspecto de sólido. Cuando las fuerzas de unión o de cohesión son intermedias, la materia toma la forma líquida. Y cuando las moléculas de la materia se repelen, se rechazan, tiene la forma de gas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la característica de los gases? ¿No se acuerdan? ¿Cuáles son las características de los gases? Sus moléculas se repelen y el gas se mueve de mayor presión a menor presión. Esos son los principios, las características físicas de los gases. Tratan de expandirse. ¿Por qué los gases se expanden rápidamente? Porque entre sus moléculas se rechazan. ¿Y cómo se mueven los gases? De una presión positiva a una presión negativa. Entonces la pregunta es, ¿cómo llega el oxígeno del aire al alveolo? Por una gradiente de presión, nada más. ¿Qué es gradiente? Diferencia. Gradiente viene de grada, es como las escaleras. Es una grada, es una grada, es otra grada, es otra grada, es otra grada. De esta grada a esta grada hay una diferencia de altura, ¿cierto? Por eso se llama gradiente, porque hay una diferencia de altura. Si no existiera esta diferencia de altura, hablamos de un piso plano, escalera. Gradiente, ¿qué significa? Diferencia. Por lo tanto, la gradiente de presión afuera es positiva y adentro es negativa. ¿Qué dice y dice la propiedad de los gases? Que los gases se movilizan de una presión positiva a una negativa. Y la ventilación tiene dos fases, dos procesos, dos tiempos: inspiración y expiración, inhalación y exhalación. Jalo, boto ahí. ¿Entendieron? Entonces la ventilación tiene dos procesos. El primer proceso era cómo llega, por qué mecanismo llega el oxígeno del aire al alveolo. Por una gradiente de presión. Entiendo que una atmósfera de presión es igual a 760 milímetros de mercurio. La presión de todas es negativa en centímetros de agua. Ahí ya vamos a ver influencias. El segundo mecanismo, ¿por qué tiene el oxígeno del aire al alveolo? Por un sistema de contracción muscular. El órgano más importante de la respiración es el diafragma. El diafragma es un músculo ancho, plano, que divide al tórax del abdomen. Es el piso del tórax, es el techo del abdomen, ¿cierto? Entonces, normalmente, cuando el diafragma está en reposo, tiene esta forma. ¿Sí? Es como si fuera un sombrero, como si fuera un diafragma. El diafragma tiene una cúpula. Les decía que la cúpula típicamente las encontramos en las iglesias católicas. Se vio la catedral. Ven cómo termina con un redondito y arriba está la cruz. Si tú curiosamente le cortas a esa cúpula en la base, y si yo lo volteo parece un tazón, ¿sí o no? A eso se llama cúpula. Igual acá, el diafragma tiene una cúpula y el diafragma en ese estado es un estado de relajación.
el momento de la ventilación. En la ventilación hay dos fases, la inspiración. ¿Cuál es la característica de la inspiración? Los músculos se contraen. En la inspiración, ¿qué pasa? Los músculos se contraen. Y en la expiración, los músculos se relajan. En la inspiración, los músculos se contraen. En la expiración, los músculos se relajan. Cuando el diafragma está relajado, tiene esta forma. Pero en la inspiración debe contraerse, ¿cierto? Y la contracción es un acto, es un hecho activo que demanda gastos energéticos. Es como si yo me dijera, a ver chicos, todo el mundo se pone en punta de pie y flexiona las rodillas. Quédense 20 minutos ahí. ¿Qué va a pasar? La fuerza de contracción, como es una actividad que poco hacemos, va a haber una tensión de los músculos, me genera gasto de energía, ¿cierto? Y en algún momento me voy a cansar. Mientras mantenga la tensión, el músculo gasta oxígeno y gasta glucosa. Recuerden, ¿dónde se almacena la glucosa? Se hablaron muchísimos de ese pasado. ¿Dónde se almacena la glucosa? En el hígado y en los músculos, bajo la forma de... ¿Qué forma se almacena la glucosa? ¿Glucógeno? Glucógeno. La glucosa se almacena en forma de glucógeno y cuando hay necesidad se genera la glucogenólisis. Se rompen los enlaces y se libera glucosa para ser utilizada. Entonces, como la glucosa se almacena en el hígado y en los músculos, en el músculo, mientras yo estoy así, se consume esa glucosa. ¿Cierto? Y como ya no hay oxígeno, la glucosa se metaboliza por la vía anaeróbica y se genera ácido láctico igual. Por ejemplo, cuando hacen ejercicio, quema, arde el ácido láctico. Cuando se van al gym, mueve hasta que queme. Lo que más el ácido. Muy bien. Entonces, recuerden, en la inspiración los músculos se, y en la expiración los músculos, la contracción. Por eso y lo repito, la contracción del diafragma, entiéndalo bien. Esto es reposo. Y cuando el diafragma se contrae, tiene dos cambios en su músculo. Uno, se aplana. Dos, desciende. Pero no olviden que está contraído y ese músculo está gastando energía. Si no cambian esa posición, ¿cierto? Es como si yo lo tuviera mucho tiempo, le va a dar calambre, ¿cierto? O sea, porque es un proceso activo que demanda gasto. No olviden, pregunto, ¿cuáles son las características del diafragma contraído? ¿Cómo está el diafragma contraído? Se aplana y desciende. Imagínate que este es el pulmón. Acá hay un pulmón y aquí tengo otro pulmón, ¿cierto? Este es el diafragma. Entre el pulmón y el diafragma hay un tejido, se llama tejido conectivo, porque conecta el pulmón con el diafragma. Y cuando uno en la inspiración, los músculos se contraen, el diafragma se aplana y desciende. Y esto jala hacia abajo al pulmón. Por lo tanto, su diámetro superior inferior se elonga, se estira el pulmón y aumenta su negatividad. Aumenta la gradiente y extrae. ¿Entendieron? Recuerden, siempre en tridimensión, el pulmón, tenemos en el tórax un diámetro antero-posterior, un diámetro transversal y un diámetro superior, tridimensionalmente, ¿verdad? Tridimensionalmente. ¿Entienden? Entonces, en la inspiración, el diafragma se contrae, jala hacia abajo a los pulmones, el diámetro superior e inferior se elonga, se estira, eso aumenta su negatividad, en consecuencia la gradiente incrementa y entra. ¿Quedó claro? Y el otro músculo, imagínense que mi cuerpo es la columna, mis manos es el esternón y mis brazos son las costillas, ¿cierto? Las costillas vienen de atrás para adelante.
se insertan en la articulación con el esternón. ¿Cómo se llama la articulación? El gusto external. Porque se une la costilla con el esternón. Y es oblicuo, ¿cierto? Entonces, entre las costillas hay un espacio, se llama espacio intercostal. Y hay músculos intercostales externos, están afuera, y los internos, intercostales externos e internos. Los intercostales externos participan en la inspiración. Por lo tanto, los intercostales externos se tienen que contraer. Cuando los intercostales externos se contraen, va a haber un efecto sobre las costillas. ¿Qué pasa? Cuando los intercostales externos se contraen, las costillas se elevan y se horizontalizan. Pierden su oblicuidad. Aumentan, se elevan y se horizontalizan. Por lo tanto, me permite expandir el diámetro transversal. Por eso el pulmón tiene la capacidad de... ¿Entendieron? Entonces, el músculo por prioridad más importante de la respiración es el diafragma. Hay varios músculos que participan y eso lo vamos a ver a partir de ahora. Muy bien, entonces vamos a ver dentro del proceso fisiológico de la respiración, ¿cuál es el objetivo del sistema respiratorio? Captar el oxígeno del aire y ponerlo a disposición de la célula para generar energía. ¿Cuántos mecanismos pasan? 3 procesos: ventilación, difusión y perfusión. ¿Qué estamos hablando ahora? De la ventilación. La ventilación tiene 2 fases: la inhalación y la exhalación. La caja actúa como un fuelle. Cuando se inspira, se expande. Cuando se expira, se contrae. Aprieta, aumenta la presión intratorácica y el aire puede salir. Entonces, el sistema puede estar alterado por enfermedades, procesos asmáticos, por ejemplo. ¿Cierto? La luz de los bronquios se cierra. El flujo de aire queda interrumpido. Y en ese poquito que queda se llena de moho. Y el paciente hace crisis. Y la mamá llega corriendo a la emergencia con un trujito echándole airecito. El problema neumático no es que no el aire. El problema neumático es que no puede botar el aire. Se quedaba atrapado. Muy bien. Entonces, vamos a revisar la fisiología de la vía aérea, analizar la fisiología de la mecánica respiratoria pulmonar y alveolar. Recordar la fisiología de volúmenes y capacidades pulmonares. El contenido del tema, vamos a ver funciones de la vía respiratoria, la mecánica de ventilación pulmonar alveolar y los volúmenes y capacidades. En la medida ventilatoria, ya hemos venido conversando en la clase anterior, la mecánica ventilatoria. Los músculos de la ventilación son los que van a expandir y contraer la caja torácica. ¿Qué elementos permiten la expansión y la contracción? Los huesos y los músculos. Y para eso tenemos que nosotros estudiar y entender cuáles son los músculos que participan en la inspiración, cuáles son los músculos que participan en la expiración. La ventilación focal es la fuerza elástica deficiente más la contracción de los músculos abdominales. Es de la jaula torácica, y estos son los músculos. Ahora, en la inspiración, que es una fase de la ventilación, es cuando los músculos se contraen y la caja se expande. ¿Para qué es aire? Es que los pulmones se llenan de aire. En la inspiración hay elevación de la caja torácica y hay una expansión por acción costal de las costillas. Los músculos intercostales externos participan mucho en esto, y el externo cleidomastoideo, el cerrado anterior escalenos, que eleva la costilla, y el diafragma, principal músculo inspirador. El músculo esternocleidomastoideo es, ustedes saben que el cuello, ¿no es cierto? El cuello es un órgano de paso que nexa, es la que une la cabeza. Por aquí hay muchos elementos de tránsito que suben y bajan. ¿No es cierto? Suben y bajan por el cuello. El esófago, ¿verdad? ¿Cierto? Hay elementos dobles. Entonces, acá hay dos músculos externos cleidomastoideos. Son los que le van a dar
la capacidad, la cabeza para mantenerse erguida. Hay personas que lamentablemente tienen parálisis de este músculo y quieren morir. No pueden levantar el cuello. ¿Por qué? Porque se lesionó el externo. Entonces, ¿por qué también tenemos el matoideo? Porque se inserta ¿dónde? En la región matoidea del temporal. Ahí sí se inserta. Y baja el músculo y acá tiene dos tendones. Uno se inserta en la clavícula y el otro en el esternón. Se llama esternocleido de clavícula, esternocleido mastoideo. Y cuando este se contrae, participa en elevar la caja de inspiración. ¿Estamos? Muy bien, no olviden, el diafragma es el principal músculo de la inspiración. ¿Cierto? ¿Qué pasa con los músculos durante la inspiración? Se contraen. Jueguen así, chicos, para que se acuerden. Y de ahí podemos cambiar la pregunta. ¿Cuál es la característica de la contracción del diafragma? Aplanamiento y descenso. Y si hay aplanamiento y descenso, ¿qué pasa con los pulmones? El diámetro superior inferior se elonga, se estira, aumenta su negatividad, por lo tanto ingresa más. En la mecánica ventilatoria, en la fase de expiración, de exhalación, de botar, hay depresión porque en la inspiración se expande el tórax y en la inspiración se contrae el tórax. Ahí participan los rectos del abdomen, bajan las costillas y comprimen el contenido intestinal. Los intercostales internos actúan en la inspiración porque los intercostales externos es en la inspiración. El diafragma se relaja. Si el diafragma contraído está hacia abajo y aplanado, ¿cierto? Ay, pero si te hace un poco relajado, se eleva y va recogiendo su pulso. Y conforme sube, empuja a los pulmones hacia arriba. Y eso le genera una presión positiva a los pulmones. De tal manera que logramos vencer la presión del ambiente, por lo tanto, el aire no puede salir. ¿Entendieron? Aquí entra la mecánica ventilatoria en la inspiración y en la expiración. ¿Qué pasa en la inspiración? Los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira los pulmones hacia abajo, la caja torácica aumenta de volumen, el aire entra a los pulmones. ¿Y qué pasa en la ventilación? En la expiración, los intercostales se contraen, las costillas bajan, el diafragma se relaja, la caja torácica disminuye de volumen y el aire sale de los. ¿Veo claro eso? La mecánica ventilatoria. Muy bien. Bien, chicos. Presiones. Al pulmón le van a llegar dos sustancias. Y eso nunca se olvide. ¿Quién le va a llegar al pulmón? Aire y sangre. ¿Qué sustancia le llega al pulmón? Aire y sangre. Quédense con eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la presión es del pulmonar. Los pulmones flotan en la caja torácica. Habíamos dicho continente y contenido. El diafragma es un continente. Perdón, el tórax es un continente. ¿Cierto? ¿Cuál es su contenido? Los pulmones, el corazón, el intestino. Los pulmones flotan en la caja torácica, el único punto de unión al mediastino, rodeado por pleuras y líquido entre ellas. Entonces, miren, este rojito, este rosadito, es el pulmón, el parénquima. Y esta parte azul y roja es la membrana pleural. La línea azul es la que está pegada al pulmón y se llama la pleura visceral. Está pegada a la víscera. Y la hoja roja se llama la pleura parietal, porque está pegada a la pared interior del tórax. ¿Cierto? Entre la pleura visceral y la pleura parietal hay un espacio virtual, aparentemente no existe. Pero sabemos que ahí se libera un líquido que tiene como propósito que las membranas se deslicen. Si no hubiera ese líquido, es como froten dos hojas de lija, va a dificultar desplazarse. Para evitar eso, hay un líquido. Y en este espacio interpleural se genera una presión, lógicamente que es negativa. Por lo tanto, hay una presión de la cavidad torácica negativa y una cavidad intrapleural negativa. ¿Entendieron? Ahora,
la presión pleural. La presión del líquido entre la pleura parietal y visceral al inicio de la inspiración y reposo, la presión del tórax es menos 5 centímetros de agua. Durante la inspiración normal, la presión se vuelve menos 7 centímetros de agua. ¿Cuál es más negativo? ¿El menos 5 o el menos 7.5? Claro, porque mientras más te acercas al cero, más positivo o mayor valor tienes, ¿cierto? Fíjense que durante al inicio de la inspiración su presión es menos 5 y por acción de la presión pleural, en la inspiración normal aumenta su negatividad. Y si aumenta su negatividad, la gradiente se hace más grande, lo que facilita el ingreso del aire, del oxígeno. ¿Quedó claro? Habíamos dicho dos mecanismos para que el oxígeno llegue del aire al alveolo. Uno, gradiente o la gradiente o la diferencia de presiones. Afuera es positivo y adentro es negativo, entra más. Y el otro es con la contracción de los músculos. Básicamente por el diafragma y los intercostales externos. ¿Dónde hay mayor presión? ¿En la costa o en la sierra? A ver, vamos a ver. Chicos, acá hay un hombrecito de la sierra y acá hay un hombrecito que es de la costa, que está a nivel del mar. Vamos. Ahora, ¿dónde hay mayor presión? ¿En la costa o en la sierra? En la costa. Mire, vamos a poner al aire, la columna de aire como si lo chancara, como una columna. Mire, viene desde arriba la columna de aire. Y la misma columna de aire a la misma altura le viene al otro. ¿Quién recibe más presión? La costa de la costa. Y de la costa. Por eso nosotros a nivel del mar, nosotros no hacemos ningún esfuerzo, porque la gradiente es tan grande que hacemos, ya está el aire grande. En cambio, cuando nos vamos a la sierra, sentimos la pegada. Y cuando los que somos de la costa y vamos antiguo a la sierra, nos da la sensación que me falta el aire. ¿No? Me ahogo, ¿no? Me falta el aire, me falta el aire. ¿Por qué? Porque arriba hay menor presión. A ese mar se llama el mar del Soroche. El mar del Soroche. Y cómo los habitantes de la altura se han acostumbrado, se han adaptado a vivir a esa baja presión. Y había la gente llegaba por los arriba para pelota. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Perdón? Claro, es una adaptación, pero ¿cómo se adaptaron? La disensibilidad, profesor. Pulmones son más grandes, ¿por qué? Pero no tiene que ver la altura. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? La disensibilidad. La propiedad de disensibilidad. Chicos, eso se compensa, lo del poblador de la sierra aumenta su policitemia, aumenta la concentración de glóbulos rojos. Por eso yo los llamamos los glóbulos rojos. ¿Entienden? Esa es la adaptación. ¿Cómo se adapta el poblador de la altura? Como no puede manejar la presión, aumenta la producción de glóbulos rojos, porque son mayor que la el oxígeno. Muy bien, entonces seguimos. Hasta ahí van entendiendo, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver la presión alveolar. Hemos visto que el aire, el oxígeno del aire llega al alveolo por una gradiente de presión y por un sistema de contracción muscular. ¿Cierto? Hemos dicho que en la respiración los músculos se contraen. Básicamente el diafragma y el intercostal externo son los partículas. Ahora, el aire llega, ya les he dicho, ¿qué sustancia le llega más pulmón? Aire y sal. Imagínense que este es un alveolo. ¿Estamos? Ya, esto es como un globo, ¿no es cierto? Estamos dentro del globo, del alveolo, y en el centro hay un tubo hacia arriba, es como el globo, ¿cierto?
entra el aire y el aire, como el gas, ¿qué hace? Se expande rápidamente por todo. Y viene el aire y empieza a empujar la pared. La fuerza que hace la pared sobre el área se llama presión. Entonces, la presión alveolar es la fuerza que ejerce el aire sobre la pared de los alveolos. Vamos a tener tres circunstancias, tres condiciones que quiero que la entiendan, porque preguntas de estas vienen siempre. A ver, la presión alveolar, entendiendo como presión la fuerza sobre el aire. ¿Quién ejerce la fuerza? El aire. ¿Sobre qué área? Sobre la pared. El reposo, la presión alveolar en reposo es igual a la presión atmosférica. Cuando dos sistemas están en equilibrio, no hay movimiento. Cuando dos sistemas están en equilibrio, no hay movimiento. Si la presión alveolar en reposo es igual a la presión atmosférica, ¿cuánto va a ser la presión? Cero. Porque no hay movimiento. Pero, ¿qué pasa en la inspiración? ¿Qué pasa en la inspiración? Jalas aire, entra aire, ¿cierto? Para que pueda entrar aire, ¿cuál debe ser la presión del alveolo? Piensen, ¿cómo debe ser tu presión? Negativa, ¿cierto? Porque la negatividad es como si hiciera jala aire por su negatividad y como el otro es positivo, más rápido entra. Entonces, en la inspiración, la gradiente alveolar es menos 1 centímetro de agua. Ahora fíjense que en la expiración, ¿cómo debe ser la presión del alveolo? ¿Positiva o negativa? Positiva. Porque si es negativa, nunca saldría. Hemos dicho que los gases se mueven de mayor presión a menor presión. En la expiración, el diafragma que se eleva empuja y genera una presión positiva también. ¿Estamos? Por lo tanto, el alveolo en la expiración es positivo. Esa presión le permite salir el aire del alveolo al ambiente. Y por eso sale el CO2 y en el otro entra el óxido. ¿Quedó claro? Entonces, la presión alveolar en reposo es igual a atmosférica, la presión es cero. En la inspiración, la gradiente alveolar es menos 1. Tiene que ser negativo, porque lo contrario no entra en el aire. Y en la expiración, obligadamente, la presión alveolar tiene que ser positiva, porque si no, nunca saldría el aire. Porque hemos dicho, las dos propiedades fundamentales de los gases son, se expanden y se mueven de presión positiva a negativa. Entonces, la inspiración significa que el aire del cuerpo tiene que salir, por lo tanto, la presión alveolar obligadamente tiene que estar en estado de presión positiva. ¿Quedó claro? Presiones pulmonares. ¿Qué es la presión transpulmonar? Es un concepto. Es la presión alveolar menos la presión pleural. ¿Qué es la presión transpulmonar? Es la diferencia de la presión alveolar menos la presión pleural. Medida de fuerzas elásticas de un proceso pulmonar colapso. Miren, la distensibilidad es la capacidad de los pulmones para estirarse, expandirse. ¿Estamos? Entonces, la distensibilidad es el volumen de expansión pulmonar sobre la unidad de presión transpulmonar. Acá hay dos variables, volumen y presión. Volumen de expansión, el volumen de expansión pulmonar entre el aumento de la unidad de la presión transpulmonar. La distensibilidad dice, por cada centímetro de presión transpulmonar que aumenta, jala 200 mililitros de aire. En otras palabras, la distensibilidad es igual a 200 mililitros por cada centímetro de presión. ¿Entienden? Ahora, ¿de qué depende la distensibilidad? Del parénquima pulmonar. Chicos, el pulmón es un tejido elástico. ¿Cuál es su matriz de su parénquima? Está dado por algunas proteínas muy importantes. Entonces, las fuerzas elásticas del tejido pulmonar se deben a las fibras de elastina y colágeno. Colágeno y elastina. Elastina, que viene de elasticidad, de elástico. ¿No? Las mujeres, ¿qué se está implicando? Colágeno.
están tomando colágeno, porque es una proteína, ¿no es cierto?, que genera la elasticidad y el tono de la piel. Y aquí faltaría uno, elastina, colágeno y el ácido hialurónico. Muy bien. Estos son un tema muy bonito, chicos, yo quiero que lo entiendan, por favor, no le vayan a dar miedo, ¿ah? Yo quiero que lo entiendan. Si tienen la idea, cuando vayan a leer, van a correr. Tensión superficial y surfactante son dos términos que en el proceso respiratorio son obligatorios y mandatorios y que ustedes lo sepan. ¿Qué es la tensión superficial? Vamos a primero a ver la tensión superficial. A ver, miren chicos, hago así rapidito más, después lo vemos mejor. Miren. Imaginémonos que este es el alveolo. ¿Estamos? Este es el alveolo. Dentro del alveolo va a haber un líquido. Un líquido. Es agüita, que está pegadito aquí, es agua. ¿Estamos? Es el polvo. Muy bien. Ahora, escuchen. Toda la materia tiene moléculas. ¿Cierto? Esta forma moléculas. Los fluidos, los líquidos, ¿cuáles son las moléculas? Las que forman el agua con hidrógeno. ¿Cierto? Chicos, ¿ustedes han jugado por casualidad con dos imanes? ¿No están seguros? ¿Sí? Y tú lo agarras así. Ah, qué bacán, ¿no? ¿Cuál es la propiedad física de atracción de los imanes? Cargas iguales se repelen. Cargas diferentes se atraen. Cargas iguales a la naturaleza sale, ¿cierto? Hombre con hombre, mujer con mujer, no vale, ¿eh? Hombre y mujer, es la naturaleza. Bien, entonces empezamos. Bien, chicos. Cuando hay dos cargas diferentes se atraen. Y ustedes cuando estaban chibolos, sé que todo el mundo por curiosidad pasa eso, ¿no? De puro pellejo puede decir, no, no quiero que se junten. Pero sientes una fuerza que te atrae, ¿no? Y tú te no quiero, pero sientes la fuerza. No la ves, pero sientes la fuerza, ¿no? Y cuando hacen de sentido contrario, ¿sí? ¿Por qué el contrario? No se puede. Entonces tú, por más que lo quieras cambiar, no se puede. ¿A dónde quiero llegar? Que en medio de estos dos imanes hay un campo gravitacional. ¿Sí? Hay un campo gravitacional. ¿Por qué el mar se mueve? ¿Por qué el mar no se sale? ¿Que tiene motor? No tiene motor. ¿Por qué se mueve el mar? ¿Por qué el mar no se sale? Porque el mar se encuentra en el campo gravitacional de dos grandes imanes, entre la Tierra y la Luna. Por eso el mar no se sale, se va a la playa. ¿Sí? Por eso que en el ciclo lunar, cuando la luna se acerca a la Tierra, hay noches que la vemos en luna llena y grandaza, porque se ha acercado. ¿Qué pasa con la marea? El mar se sale habitualmente más de lo normal. Y cuando el mar se aleja, la marea se aleja. Los pescadores conocen muy bien estos ciclos, saben en qué momento van a entrar a pescar y saben qué tipo de pescado trae la marea. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Muy bien. ¿Por qué les cuento eso? Para que me entiendan lo siguiente. Miren, este es el alveolo y este amarillo es el agüita, el líquido, el fluido. Por lo tanto, tiene moléculas. Tiene moléculas. Son las moléculas del fluido. Y entre molécula y molécula hay un campo que las atrae. Hay un campo de atracción. Esto de aquí nos tiende a atraerse. Entonces, la tensión superficial, ¿sí? La tensión superficial es el líquido que envuelve al alveolo y las moléculas de este fluido tienen fuerza de conexión, de atracción. Si se van juntando, ¿qué pasa un momento? Que el alveolo se colapsa. A ver, ¿cuál es el efecto de la tensión superficial en el alveolo? Se colapsa. ¿Cuál es el efecto de la tensión superficial en el alveolo? Se colapsa.
¿Cuál es el efecto de tensión superficial? Cuando aumenta la tensión superficial, ¿qué le pasa al alveolo? Se colapsa. ¿No es cierto? A ver, miren. Digo que visité de 8 años, pero cuando estaba más pequeña, los chicos empiezan a inflar los oídos y de un día tengo que se le escapó. ¡Uy! ¡Ah! Papi, mira, güey, puta, no viene el chico y viene llorando. Papá, que yo no sé infla, locura. ¿Qué hacen? ¿Por qué? Porque se llenó de líquido. Y la fuerza de la presión superficial colapsó al globo. ¿Entendieron? O sea, el líquido tiene moléculas en su propio fluido y los fluidos tienen fuerza de atracción. Si se van atrayendo, ¡plum! Se colapsa. ¿Quedó claro? ¿Qué efecto genera la presión superficial sobre la fibra del alveolo? Lo colapsa. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué hace el surfactante? El surfactante es un agente activo que reduce la tensión superficial del agua. Si lo leen así, se pasó. Pero ya me entendieron. Porque si lo leemos así, se me pasa. Por eso ese es el papel del docente, ¿no? De darle los puntos para que no se les escape. El surfactante es un agente activo que reduce la tensión superficial del agua producida la surfactante por las células alveolares. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Miren, habíamos dicho que este es el alveolo, ¿cierto? Habíamos dicho de que este es el líquido. Habíamos dicho de que estas son las moléculas. Y las moléculas tienden a ¿qué? A atraerse. ¿Sí? Por lo tanto, si perdura esa fuerza, finalmente el alveolo se colapsa. ¿Qué hace el surfactante? El surfactante hace lo siguiente. Miren el surfactante lo que hace. ¿Qué hace? Evita la fuerza de cohesión de la molécula de. Ahora escuchen la pregunta. ¿Cuál es el efecto del surfactante sobre el alveolo? Lo mantiene dilatado, abierto. ¿Estamos? Por lo tanto, tensión superficial colapsa y el surfactante dilata, mantiene abierto. Los seres humanos, cuando la gestación dura 40 semanas, en la semana 32 se activa el surfactante. Por eso, si un bebé prematuro viene antes de las 34 semanas, las posibilidades de vida son muy pocas. Porque el cuerpo humano, a partir de las 32 a las 34 semanas, libera surfactante. Por lo que el niñito antes de las 32 semanas sale, se pone en el ambiente, se colapsa los pulmones. Se murió. Entonces, cuando vemos que hay esa amenaza, nosotros le maduramos a través de corticoides a la gestante, para que apresure la producción de surfactante para que el niño no se colapse. ¿Entienden? Ese es el efecto surfactante. ¿Me entendieron ya? ¿Ya quedó más o menos? Ya no tengo que lo digo. Bueno. Entonces, el surfactante es un agente activo que reduce la tensión superficial del agua, producido ¿quién surfactante? Por los alveolos epiteliales. ¿Quiénes producen el surfactante? Los neumocitos tipo 2. Mezcla de fosfolipio. Un surfactante, ¿de qué está hecho? Una tortilla, ¿de qué está hecha? De huevo, cebolla, sal. Y el surfactante de fosfolípido, de apoproteína y de iones de calcio. Y del fosfolípido más importante es la fosfatidilcolina. Por eso él viene y nos remata y nos dice, la fosfatidilcolina es el principal responsable de disminuir la tensión superficial. Entonces, fosfatidilcolina es parte de la estructura que compone al surfactante.
y a veces le ponen preguntas. ¿Cómo se llama la sustancia que contrarresta el efecto de la tensión superficial? ¡Guau, cholo! ¿Qué marcaste? ¡Ay, no había, no, cholo! No. Y el otro me dijo, ¿cómo marcaste la cosa? Sí, niña. Cuidado, ahí nos pasa. Ahí nos damos cuenta quién lee, quién analiza. No, si nunca le dieron, si te la pongo, que es más. ¿Quedó claro? Muy bien. Aquí, si no han entendido la gráfica, esta figura les va a ayudar mucho. Sin surfactante. ¿Qué va a pasar con el alveolo sin surfactante? Se colapsa, punto. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Esta es la membrana alveolar. Este paquetito de aquí es el líquido. Y esas bolitas son las moléculas de fluido. ¿Qué pasa entre molécula y molécula? Una fuerza de atracción. Si nadie neutraliza esta fuerza, finalmente ¡pum!, se colapsa. Sin surfactante, los aviones están recubiertos de un líquido acuoso, pero como las moléculas que lo componen se cohesionan, las paredes alveolares se arrastran hacia adentro y pueden llegar a cola. Y con surfactante, vean la figura. ¿Cuál es el mecanismo de acción del surfactante? Bloquea las fuerzas de adherencias o contracción de la molécula de los fluidos que participan en ella. Con surfactante, ciertas células de la molécula se llegan moléculas de surfactante. Las que reduce la cohesión al pasar en el fluido. Así, los alveolos permanecen inflados para permitir el paso. ¿Quedó claro? Ya quedó claro qué es tensión superficial y qué es surfactante. Son antagónicos. ¿Sí? Uno dilata, uno vuelve y el otro dilata. La otra parte que tenemos que entender en la mecánica ventilatoria, hemos visto de la ventilación, tiene dos fases: inspiración, expiración, inhalación, exhalación. La ventilación es el proceso de agarrar el oxígeno y traerlo al alveolo, pasando por la mecánica de fuelle de la respiración. Por eso estudien y distingan cuáles músculos son inspiratorios y qué músculos son expiratorios. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la característica de los músculos inspiratorios en la respiración? ¿Qué pasa con los músculos en la respiración, en la fase inspiratoria? Y en la expiración se relaja. Ahora vamos a ver volúmenes, capacidades pulmonares. ¿Ya? Esta es parte de la ventilación. Entonces, miren, chicos, hay 4 volúmenes y 4 capacidades. Están casaditos, 4. ¿Ya? Empezando por ahí. Los volúmenes pulmonares. Hay un volumen corriente. ¿Cuál es el volumen corriente? Ese volumen común, que en una inspiración siempre. ¿También me escuchan? ¿Cierto? Habla, importa. En cada inspiración jalan 500 mililitros de aire. En cada expiración botan 500 mililitros de aire. ¿Qué es el volumen corriente? Es el volumen de una respiración simple que entra y sale y es equivalente a 500 mililitros. ¿Medio litro? ¿Qué es el volumen de reserva inspiratoria? El volumen de reserva inspiratoria es el volumen que ingresa después de una inspiración profunda y forzada. Si no me entienden, permítanme una barbaridad de expresión. Yo digo, Cholo, ven para acá, jala con toda tu fuerza, jala el aire todo lo que puedas y lo retienes un ratito, ¿ya? Ya. ¡Jala! Retiro. Ahí te lo. Toda esa capacidad que retuvo, a eso se llama volumen de reserva inspiratoria. Aquí es igual a 3.000 mililitros. ¿Claro? El volumen corriente, llamado también volumen tidal, T-I-D-A-L, volumen tidal, son sinónimos. Cuide. En medicina hay muchas sinonimias. ¿Y dónde nos proban? Porque las sinonimias nos usan en los exámenes. Ustedes
Muy bien. Entonces, el tercer volumen es el volumen de reserva expiratoria. Igual, yo acá es la clásica que cuento del lobo de chanchito, ¿no? La casita de paja, de madera y de ladrillo, y el lobo, todo lo que quiere tirar con fuerza, a eso se llama volumen de reserva expiratoria. ¿Cuánto equivale? 1.100. Y hay un volumen residual. ¿Cuál es la característica del volumen residual? No sale. Entonces, ¿cuál es su función? Gracias a él, los pulmones no se colapsan por el volumen residual. Por lo tanto, los volúmenes residuales no salen. Por ejemplo, pero tienen utilidad. Cuando una persona súbitamente se tragando, está comiendo, jugando con un objeto, se muere. ¿Qué tenemos que hacer? La maniobra de ¿cierto? El rescatista, el examinador, se pone detrás del paciente, pero no así como claro de sustentación, se quedan abiertas. Yo lo jalo, pónganse en el rodoso. Tienes que estar en esta postura. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio. La maniobra es en un solo giro. Yo les voy a explicar en dos para que entiendan el concepto. Primero, hacen puño y lo ponen en la región del epigastrio de la víctima. ¿Sí? Con tu mano izquierda apoyas tu mano y en dos tiempos, primero lo jalan hacia ustedes, lo comprimen y luego lo elevan. ¿Sí? Es en una sola, sino que para que lo entendamos es como si hicieran los dos maniobras. Lo jalan y lo suben. Entonces, en una sola se meten así, ustedes hacen. ¿Para qué? Para que cuando yo comprimo, muevo este volumen. Como lo muevo y lo subo, es como si lo hubiera empujado, pero yo sé que este nunca va a salir. Y desde adentro se desplaza el volumen a gran velocidad. Y por dentro viene una presión y el cuerpo se traga. Por efecto y acción de quién? Del volumen residual. Entonces vean acá, chicos. Este volumen chiquito, este es el volumen corriente llamado el volumen espiral. Este es una especie de como un cerrito, ¿no? Sube la puntita del cerro, hasta la puntita del cerro, inspiración. Y cuando baja del cerrito, expiración. Sube ese cerrito, inspiración, expiración, inspiración, expiración. ¿Entienden? Ahora, el volumen de reserva inspiratoria, ¿dónde empieza? Este es el piso y este es el techo. Y el del volumen inspiratoria, este es el piso. Wow. Aquí es el piso y este es el techo. Este es el volumen de reserva inspiratoria. Y desde acá, desde el piso hacia abajo, es el volumen de reserva aquí está más, de expiratoria. Y este es el volumen de reserva. ¿Quedó claro? Ahora vamos a ver las capacidades. Las capacidades pulmonares. Miren. Ese es el concepto. ¿Qué es? Cuando responde qué es el concepto. ¿Qué es una capacidad pulmonar? Es la sumatoria, esa palabra, es la sumatoria de dos o más volúmenes. ¿Cuántos volúmenes son? 4. ¿Cuántas capacidades son? 4. Entonces, la primera capacidad es la capacidad inspiratoria, capacidad sumatoria de volumen, de dos o más. La capacidad inspiratoria, tú sumas el volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria y sale 3.500. ¿Por qué? ¿Cuánto era el volumen corriente? 500. La reserva inspiratoria, 3.000. ¿500 más 3.000? La segunda es la capacidad residual funcional. Así como hay una reserva inspiratoria, acá está la reserva expiratoria, pero se junta con el volumen de la reserva inspiratoria con el volumen residual. A estas dos sumas se llama capacidad residual funcional, que es igual al volumen de la reserva inspiratoria más el volumen residual. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es el volumen de la reserva inspiratoria? 100. ¿Cuánto vale el volumen de la reserva, el volumen residual? 1.200. Serían 2. Y de ahí viene la capacidad vital. Es la suma
del volumen de reserva inspiratoria, del volumen corriente y del volumen de reserva expiratoria. Es este volumen más este volumen más este volumen. Todo esto hace a la capacidad vital. ¿Entendieron? Y finalmente, ¿cuál es la capacidad pulmonar total? Los 4 volúmenes. El volumen de reserva respiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva respiratoria y el volumen residual. Es todo eso. ¿Cierto? Y acá hay un truco. Acá hay un truco. La capacidad pulmonar total también es igual a la capacidad vital más el volumen residual. ¿O no? Chicos, esto es fácil de entender. Pero eso practiquen en casa, parece lo que. ¿Dónde está el truco cuando tienes preguntas? Más o menos le voy a dar una idea. Miren, si yo digo, la diferencia de dos ángulos complementarios es 30, ¿cuánto mide cada ángulo? 63. ¿Cómo sabes? Los complementarios de esa 90 es la diferencia. Perfecto, doctor. Ese es el punto. Miren, si me dice la diferencia de dos ángulos complementarios es 30, perdón, siempre es complementario es 30, ¿cuánto mide cada ángulo? ¿Qué dice la ley de oro para resolver ecuaciones? El número de ecuaciones tiene que ser igual al número de variables. ¿Cuántas variables hay ahí? 2. ¿Cuántas ecuaciones hay ahí? 1. Eso nunca se va a solucionar. Pero por concepto, el doctor dice, se llaman ángulos complementarios aquellos cuya suma es igual a 90. Entonces, ese dato yo ya lo entendía. Entonces, pongo A más B es igual a 90. Sumo A más A, 2A. Menos B más B, 0. 90 más 30, 120. A es igual a 120 sobre 2, 60. Si A vale 60 y son complementarios, B vale 30. 60 menos 30 es la diferencia. ¿Entienden? Sí. ¿A dónde quiero llegar? Que tácitamente usted ya va a estar, profesor, ¿cuánto es el volumen de la respiratoria? Era 1100 o 3000. Grábense, pregunten en clase. En examen no cometan la barbaridad de preguntar ese tipo de cuestiones. El examen es el momento de responder. Se pregunta en clase. Ahí no te voy a enseñar, pero ¿me entendieron, chicos? Entonces practique el volumen corriente, volumen, juegue, hagan formas, juegue. ¿Quedó claro? La ventilación alveolar. La ventilación alveolar. Sabemos que ¿cuántas generaciones bronquiales hay? 23. Los bronquiolos cementarios grandes son 5 generaciones, que de pronto ya lo vieron con la anatomía, y los bronquiolos cementarios pequeños son 15 generaciones. 15 más 5, 20. Por ahí va la cosa. El aire de intercambio en las zonas terminales de los pulmones, el espacio muerto alveolar. Eso también es un concepto que se asusta. ¿Qué es el espacio muerto? Termina privado y llega a ser. El espacio muerto va a estar en los bronquiolos, respiratorios, productos alveolares, alveolares, alveolos y adyacente a los capilares sanguíneos. Miren. ¿Qué es el espacio muerto? Por eso es un concepto. Cuando ustedes aprenden el concepto ya no van a funcionar. ¿Qué es? El espacio muerto se llama espacio muerto el aire que no realiza intercambio gaseoso. El aire que no realiza intercambio gaseoso, a eso se llama espacio muerto. Si yo le digo a la doctora, venga para acá y tiene sus pulmones de aire y detenga un momento, ella viene y hace. Y ahí le tomamos una foto. Ya la mando a sentar, entonces cogemos un bisturí, le abro el pecho, le separo, corto las costillas del esternón, le separo, me encontré con los pulmones. Desde la nariz, yo pregunto, en la nariz, en la varilla y la laringe, ¿hay aire o no hay aire?
Simple, no quiero sacarlo sin ilustración. El aire, ¿cómo están las 23 generaciones de su tubo? Llenos de aire, ¿cierto? Pero al último están los alvéolos. Solamente los alvéolos tienen la propiedad y la capacidad de intercambiar gas o el aire. El resto no. A eso se llama espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? Es todo ese aire que no sufre intercambio. ¿Quedó claro? Entonces, el espacio muerto es el aire que no realiza intercambio gaseoso. Ese es un aire que siempre se le va a denominar espacio muerto. Y el espacio muerto puede ser anatómico. En este caso, 150 mililitros. Si nosotros contamos que en la foto le sacamos el aire que quedó atrapado sin llegar a los alvéolos, es un equivalente de 150 mililitros. Entonces, ¿qué es el espacio muerto? Es el aire que no ha sido intercambiado. Y el espacio muerto fisiológico es igual a ¿cuánto? 150 mililitros. Y de ahí viene el espacio muerto alveolar. Quiero que me sigan para que no se pierdan. Vamos, ya hablamos del espacio muerto en general. ¿Qué es el espacio muerto en general? Es todo el aire que no se intercambia, se llama espacio muerto. Y el espacio muerto tiene tres formas. El espacio muerto anatómico, el espacio muerto alveolar y el espacio muerto fisiológico. ¿Qué es el espacio muerto alveolar? ¿Hay intercambio gaseoso? Nulo. Por ejemplo, la literatura te va a hablar y yo le voy a explicar con una figurita para que se les quede claro. ¿Qué es, chicos? Este es un alveolo y este es otro alveolo. Este es el capilar. Recuerden que a cada alveolo lo sigue el sistema vascular, ¿no? Conforme se va llegando, se va ramificando el sistema vascular también, arterias y venas. Y esto forma la membrana alveolo capilar. Ahí se hace un intercambio gaseoso. Entonces, pueden suceder dos cosas, chicos. Uno es de que el aire entra el oxígeno. Pero, por ejemplo, en los casos de neumonía, hay una exudación de la pared y este alveolo se llena aquí de líquido. Viene el oxígeno, choca y lo pasa. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿hubo intercambio gaseoso? No. Y si no se da el intercambio gaseoso, ¿cómo se aire? Espacio muerto. A eso se llama espacio muerto alveolar. Cuando el alveolo está perfundido, perfusión es sinónimo de corriente sanguínea. Al alveolo sí le llega sangre. El alveolo está perfundido, pero no está ventilado, porque el agua no lo deja pasar. ¿Entendieron? Por lo tanto, el intercambio de gases no se da. Y si no hay intercambio de gases, a ese aire se llama espacio muerto alveolar. ¿Quedó claro eso? Y el otro problema es este. Miren, chicos. En el caso de que un coágulo, un trombo viene por la sangre y se instala aquí, ya no deja pasar aire, perdón, ya no deja pasar sangre. Por lo tanto, acá el oxígeno llega hasta aquí, sí llega el oxígeno, pero no puede intercambiarse porque no hay perfusión, no le llega sangre por la obstrucción. El alveolo está ventilado, pero no está perfundido. Por lo tanto, no se da el intercambio gaseoso. Y a eso se llama espacio muerto alveolar. Los dos mecanismos del espacio muerto alveolar es uno, cuando está perfundido, pero no ventilado. Y cuando está ventilado, pero no perfundido. ¿Quedó claro? Entonces, espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? Doctora, ¿qué es el espacio muerto? Ya me olvidé. ¿Qué es el espacio muerto? No se realiza ningún intercambio gaseoso.
chicos, concéntrate. ¿Qué es el espacio muerto? Es el aire que no ha sufrido intercambio, no puede intercambiarse, a eso se llama espacio muerto. Y fisiológicamente es normal, porque la única parte donde el aire se oxigena es a través de la membrana alveolo capilar. El espacio muerto se divide en espacio muerto fisiológico, espacio muerto alveolar y el espacio muerto anatómico. El espacio muerto alveolar por dos mecanismos. Cuando el alveolo está perfundido, pero no ventilado. Recuerden que al pulmón le llegan dos sustancias, sangre y gas y aire. Ahí están las dos sustancias. O sea, le llega la sangre para que el oxígeno lo lleve al resto del cuerpo. La sangre está lista para llegar, pero como el alveolo no está ventilado, no se hace ese intercambio. Por lo tanto, se llama espacio muerto alveolar. Y el otro cuando el alveolo está ventilado, pero no está perfundido. Tiene un trombo, a toda esa parte se queda sin perfusión. Por lo tanto, ¿cómo pasa el oxígeno? Puede pasar, pero ¿quién lo lleva? Ahí se sube corriendo. ¿Quedó claro? Entonces, de aquí podemos determinar que el espacio, hay tres espacios, el anatómico de 150, el espacio muerto alveolar y el espacio muerto fisiológico. ¿A qué es igual el espacio muerto fisiológico? Al espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, alteraciones en enfermedades obstructivas, restrictivas, fibrosis,